Iniciemos, ya todos tienen la calificación del parcial, ya la tienen en clase, por favor revisen, también les califiqué Moodle y les hice a algunos una retroalimentación. Ya tienen calificada también las matrices de búsqueda, la tienen calificada en Moodle, solamente les califiqué una matriz por persona que la subió del grupo. En algunos grupos 2 o 3 personas la volvieron a subir, solamente les hice la retroalimentación a un estudiante que la haya subido a la plataforma, listo, para que validen todos que tengan la nota en clase, los que no me pueden escribir, porfa. Mm, Les quiero hacer una retroalimentación en torno al examen. En general, les fue bien, me parece que fue un buen ejercicio, me gustó mucho porque uno lo hicieron a conciencia, hicieron una muy buena argumentación, hicieron un trabajo juicioso. Realmente no hay una, digamos que en la reflexión no hay una respuesta exacta o no hay una respuesta buena o mala. Simplemente es que yo quiero mirar cuál es el nivel de argumentación de ustedes, que me parece fundamental que ustedes puedan desarrollar esa capacidad en esta asignatura de cara a que ustedes van a presentar seguramente las pruebas a ver próximo este semestre del siguiente. Entonces me parece muy importante que ustedes estén fortaleciendo el tema de comprensión lectora, el tema de argumentación, el tema de la reflexión. Entonces me parece que en general fue un ejercicio muy bueno, a la mayoría le fue muy bien por no decir que a todos. Sin embargo, pues como veo que hay algunos que no les fue, digamos que en cuanto a la nota, pues de pronto no les fue tan mal, pero sí les hice algunas recomendaciones en torno a la argumentación y por qué. Y esta sugerencia va para todos en general, porque pienso que es bueno que lo tengamos presente. Y chicos, recordemos que nosotros tenemos que mejorar esa capacidad de argumentación, mejorar esa capacidad de conceptualizar. ¿Cierto? Muchos no supieron cómo conceptualizar qué es una matriz de planeación de la búsqueda, sino que simplemente se limitaron a decir que es la matriz donde se encuentra el título de la investigación. O sea, yo no pedí en ningún momento que me describieran las matrices. Yo pedí que me explicaran para qué servía cada una de las matrices. Entonces, pilas con cómo estamos estudiando, ¿cierto? Y pues esta materia yo creo que es relativamente sencillo porque aquí no estamos viendo pues una gran cantidad de contenidos. Aquí lo que estamos viendo es cada que vemos un conocimiento nuevo, cómo lo llevamos y lo trasladamos a un proyecto de investigación de cara a que ustedes puedan desarrollar esas competencias y que si en algún momento ustedes van a hacer una formación postgradual, pues tengan la competencia de cómo se tiene que escribir en... Ya te voy a dar la palabra, Jenny, en términos pues, investigativos, eso les va a servir mucho. Entonces, no era hacer la descripción de la matriz, se le hicieron bien, pero yo también pediera que me contaran un poquito para usted qué es esa matriz. Entonces, ahí evidencié en algunos estudiantes la falencia para conceptualizar, y no solamente es en esta asignatura, seguramente en otras, cuando les preguntan o los ponen a conceptualizar sobre temas que, digamos que de alguna manera no han visto de manera precisa el concepto, entonces puede que les dé un poco de trabajo, pero esto digamos que fácilmente uno lo puede manejar con una lectura juiciosa, o sea, en la medida que leamos más y que seamos más acuciosos como con el tema de la lectura, pues va a ser mucho más, digamos que va a ser mucho más fácil a la hora de escribir. ¿Por qué los estudiantes a veces se quejan de que les cuesta escribir? Porque precisamente tenemos unos bajos niveles de lectura, ¿cierto? Es la lectura la que nos da la capacidad de comprender los textos, nos da, digamos, como herramientas diferentes, nos da vocabulario, entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. En general les fue bien, pero sí veo alguna deficiencia en algunos estudiantes en términos de conceptualizar y también en términos de reflexión, ¿cierto? Yo no sé uno si en 2 renglones o en 3 o en 4 no pueda reflexionar, lo dudo mucho, ¿cierto? Entonces cuando les puse ahí como que reflexionen, yo esperé de algunos un poco más, aunque hicieron unos ejercicios muy buenos, o sea, una estudiante hizo un examen supremamente bueno. Realmente me parece interesante que lo hagan, no solo por ganar la asignatura, sino porque realmente se les va a fortalecer su nivel y su capacidad argumentativa. Pero sí unos estudiantes que argumentaron en 2 renglones y reflexionaron en 2 renglones. Entonces, los dejo ahí como para que piensen, porque estas son las asignaturas en las que ustedes se pueden dar el lujo o se pueden dar, sí, como el lujo de escribir, porque hay unas que son muy orientadas a la parte técnica, que usted cualifique esa parte, digamos, el core de lo que es la carrera, pero recordemos que estamos formando profesionales integrales, ¿cierto? De cara a una demanda laboral en todos los términos administrativos, la parte contable, la parte financiera, la parte tributaria. Entonces, es muy importante que ustedes pues se den la oportunidad de mejorar esa competencia. Por aquí Jenny estaba alzando la manito. Señora. No, primero, pues quería como decir algo muy parecido a lo que vos estabas diciendo,
porque con este tema del ensayo, sí uno se da cuenta que es bastante duro, o sea, no es lo mismo leer y sacar conclusiones de una cosa que usted leyó que escribirlo, o sea, es un mundo completamente diferente y personalmente se me hizo muy duro. Pues, sí. Pero la verdad, Jenny, que si se les hizo duro, yo me alegro. No por ser mala, sino porque yo quiero sacarlos de esa zona de confort, ¿cierto? O sea, No, porque se hizo a conciencia. eso, tenemos que movernos a la zona de aprendizaje, chicos, porque no podemos seguir estudiando por un examen, o sea, realmente hay que estudiar para la vida, o sea, realmente el mundo laboral lo que busca son profesionales distintos, profesionales con competencias superiores que puedan liderar equipos de trabajo, o sea, ustedes siempre piensen y visionen algo superior, o sea, no podemos estar como pensando siempre como cortoplacistas, entonces, en el puesto en el que estoy muy cómodo y tengo un buen salario, pero ¿por qué no pensar en una cosa diferente? Un puesto que implique un nivel de abstracción, un nivel de análisis distinto. Entonces, la universidad, chicos, es el escenario propicio para que ustedes fortalezcan esas competencias. Hay cursos en los que uno se encuentra con estudiantes que le dicen a uno, profe, pero es que a mí me da mucha pena exponer, y eso se lo dicen a uno en el segundo semestre, y llegan a octavo semestre y siguen en las mismas. Entonces yo les digo, pero chicos, ¿cómo ha pasado tantos semestres y usted no se ha dado la oportunidad de fortalecer esa competencia? Si en todas las asignaturas casi siempre hay que hacer una exposición, ¿usted por qué no ha aprendido? O sea, recuerden que la universidad es el escenario para que usted aprenda, para que usted se exponga, para que usted se equivoque. Es que es en la universidad donde el profesor tiene la oportunidad de corregirlo, de que los compañeros le digan su postura. Pero si no nos atrevemos en la universidad, chicos, en el mundo laboral, los que ya trabajan y tienen cargos donde tienen que liderar gente, pues no es fácil, ¿cierto? Pero aprovechen porque la universidad es muy buena y es el escenario para hacerlo. Cuando uno esté afuera, pues se va a dar cuenta que ya digamos que el nivel de colegaje es distinto, ya es una competencia incluso con nuestros propios compañeros. Entonces me parece muy importante lo que dice la compañera, lo que dice Jenny, que claro, o sea, yo sé que les cuesta y también es la forma como yo les digo, o sea, yo no porque usted escribe una hoja solo con sus palabras, quiere decir que el que escriba una hoja con dos o tres citas hizo un trabajo menor o de menor, sí, como de menor competencia o de menor calidad, no. Resulta que cuando uno está argumentando, cuando uno está escribiendo, uno se da cuenta que en dos o tres párrafos ya dijo lo que tenía que decir. Entonces la cita, ¿cierto? Es decir, los extractos de texto que yo cojo de otros textos, lo que me van a permitir es mejorar mi argumentación. Entonces, no es que un trabajo no tenga que ir con citas, porque entonces no es bueno, no. O sea, es la capacidad y la habilidad que usted tiene como estudiante de interpretar eso que dice el autor y ponerlo a consideración frente a su argumento, ponerlo a conversar. Es como poner a conversar a varios autores frente a un tema que usted está escribiendo. Entonces, miren, la importancia, chicos, ojo con las pruebas Saber Pro. Yo no sé si aquí en el curso hay estudiantes que las vayan a presentar, pero miren, chicos, las pruebas Saber Pro no se ganan ni se pierden. Simplemente que definen y digamos que miden de alguna manera usted cuánto sabe. ¿Cierto? Entonces, claro, como uno no la gana ni la pierde, pues uno como que no le da importancia a eso, pero uno personalmente a nivel intelectual, pues sí se debería cuestionar si me fue mal en las pruebas, ¿qué pasó? ¿Cierto? Y no crean pues que las pruebas ya son corchadoras como hace unos años, pues que le preguntaban al estudiante como para que no respondiera, no. Esas pruebas de ahora son de cara a que el estudiante sepa leer. Yo sé que todos ustedes aquí son muy pilos y en la parte contable les va súper bien, en la parte de impuestos también, pero no es solamente que usted conozca el concepto, es que entienda de qué manera le están preguntando y qué es lo que tiene que responder, ¿cierto? Entonces, pilas con eso porque las pruebas Saber Pro son de cara de una comprensión lectora y hay una parte muy importante que es de habilidad escrita, usted tiene que escribir. Entonces me preocupa los que reflexionan en dos renglones, qué van a hacer cuando les llegan que tienen que hacer dos o tres páginas de un ensayo sobre, creo que les ponen a hacer como un ensayo sobre competencia ciudadana, ¿cierto? Entonces, pilas ahí, o sea, desen la oportunidad en esa asignatura de fortalecer ese conocimiento, pues, y digamos, de adquirirlo. Si usted ha sido malo escribiendo, pues, dese la oportunidad aquí de hacerlo bien, porque uno no puede, o sea, la mente es muy poderosa, entonces, yo soy malo para escribir y así me fui toda la vida, ¿no? Ustedes están muy jóvenes y tienen todo un futuro por delante. Entonces, la invitación es a los que... todavía les falta por fortalecer esa competencia, pues que lo hagan. Y no estudiemos para un examen. Mire, si a ustedes les importa la nota, pues entonces, pues yo les pongo a todos cinco. O sea, es que aquí no es de cuántos cinco ganamos, obviamente es importante el promedio, pero es más importante qué estamos aprendiendo en cada asignatura. Si realmente estamos como
digamos que de alguna manera sacándole esa inversión, esa rentabilidad, esa inversión que estamos haciendo al pagar un semestre, que yo sé que les cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Entonces, chicos, las cosas sacrificadas son las más buenas. Yo quería pues dar esa introducción para decirles que en general les fue muy bien. Veo muy buenos trabajos, veo muy buena argumentación, quedo muy contenta, pero también démonos la tarea de hacer un trabajo juicioso a los que les falta un poquito más. Por acá Paula me estaba levantando la mano, señorita. Profe, era pues para hablarle algo fuera de lo que está hablando de lo del trabajo de las matrices. ¿Usted se Sí. acuerda cuando nosotros le dijimos que nosotros lo habíamos montado, pero que no le habíamos hecho los resultados, que si lo corregíamos y se lo enviamos a su correo? Y ustedes me lo envían al correo. Señora, se lo enviamos el 1 de septiembre. Listo. Ya mismo que ya vi cuando estaba subiéndola, me quedé con la duda. Tranquila que ya lo reviso. Pero usted se acuerda que usted dijo, eso también hay que hacerlo. Y nosotros le dijimos, ay, profe, nosotros no lo hicimos. Sí, ya me acordé. Tranquila que tengo buena memoria. Listo. Ya Hágale, pues, profe, sí, o si quiere lo reenvío, está el 1 de septiembre. no, Paula Gaviria, la envié de mi no. correo. Yo ahí lo tengo sin leer. Cuando Hágale, ahorita que estaba subiendo la nota, se cae en cuenta. Tranquilita que ya les corrijo eso. bueno, profe, mira, le pagué. Listo, señorita. Bueno, ¿quién más tenía por acá? Bueno, Maida Milena. Hola, profe, ¿qué más? Señorita, muy bien. Nos estás asustando con esos ensayos, como que no tenemos redacción. No les estaba hablando, no, todavía no he llegado hasta allá, no, les estaba hablando más en el examen, que vi que algunos argumentaron en 2 renglones. Ya voy para el No, ensayo. mentiras, pero es verdad. Nos falta como práctica. Ya me parece que los ensayos son demasiado importantes porque si uno no tiene un buen vocabulario, uno se va a quedar cortico en una reunión o presentando cualquier cosa. Entonces yo creo que los ensayos sí son muy importantes. Lo que pasa es que en las materias casi nunca nos ponen a hacer ensayos, ni a leer, ni a nada. Entonces por eso uno va perdiendo como ese aspecto, ¿cierto? Profe, y respecto a las notas, ¿usted subió nota por pareja o a cada uno le subió? Porque a mí no me aparecen. Bueno, en clase todos deben tener ya la nota del parcial. Y en relación a las matrices, solamente subí en Moodle, pues porque como es nota de seguimiento, todavía no se puede subir en clase porque faltan más pues para ponderar, pero en Moodle subí una nota por cada uno de los grupos. Entonces revisa tus compañeros si ya la tienen, si no, me escribes. Ah, O me bueno, dices ahorita porque aquí yo por no el la chat. tengo. No sé si mi compañera que no se ha conectado aún ya la tiene, porque a mí no me Espérame, aparece ni las espérame. preguntas ni la matriz. Magda, ya tienen la calificación. Sí, Sí, no recuerdo si fue que la subió Julie. sí, la subió Julie. Sí, entonces a ella le puse la nota Ah, para bueno, que profe, gracias. entonces esto. Profe, a mí no Bueno, me aparece tampoco. Jenny Paola, tú estás con Erika. Erika. La subió Erika, creo que la subió Erika. Ah, ya se No, la la puse. subí yo. ¿Y no te aparece? No, profe. Pues me aparece la del parcial, pero no me aparece ninguna otra. La de las matrices no te aparece, pero si hace un momentico te la subí. Espérate un momento, revisémoslo de una vez. Yo reviso por acá. Calificaciones. Jenny Paola. Ve, no te aparece. Entonces, y a ver, Jenny Paola, ¿la subiste tú? ¿Segura que no la subió tu compañera? Espérame, a ver, yo miro tu compañera, Jenny Paola y Erika Patricia, porque me suena que la subió Erika Patricia. Espérame, yo miro. O Erika, claro, Erika Patricia Montoya, se la puse a ella. Dile a tu compañerita que te cuente la nota, que ahí está calificado en la entrega de ella. Ay, profe, me asustó. Pero Sí. yo fui la que la subí. Entonces también tu compañera la subió. Ah, ok, está bien. Listo, profe, gracias. Igual no se preocupen que la nota final es la que aparezca en clase. O sea, Moodle, pues digamos de alguna manera les va a ayudar para conocer el seguimiento, pero tranquilitos, que eso es clase, para esta materia y para las otras. La nota que ustedes deben fijarse es la que aparezca reportada en clase, ¿listo? Bueno, por acá, Nicole. Profe, qué pena. Es que yo te había entendido la clase pasada de que hoy ibas a hacer la retroalimentación del ensayo y que Sí, ibas ya a voy para allá, decirle. Ah, listo, profe. Gracias. señorita, bueno. Paula Andrea Gaviria, otra vez tiene la manito levantada. No, Eh, profe, nada, yo bueno, y Jenny también todavía tiene la mano levantada. Con razón me está doliendo.
Ah, sí, yo sí decía. Bueno, entonces en general, pues eso les quería como decir y más hacerles como esa, sáquenle en provecho, chicos, a estos últimos semestres de la universidad que fortalezcan esas competencias que tienen tan flojitas. Uno no tiene que ser bueno en todo, pero ¿por qué no atreverse a intentar a mejorar cosas que siempre ha tenido como deficientes? Entonces, pilas con la lectura, pilas, escojamos los documentos que estemos leyendo, qué noticias estamos viendo, o sea, pilas que uno realmente es lo que lee, ¿cierto? Entonces, las noticias que ve, o sea, a veces nos llenamos como de basura, entonces pilas con lo que estamos alimentando nuestra mente, nuestra alma. Mucho cuidado con eso porque yo quisiera, ustedes finalmente afuera son ¿qué? Pues la nueva generación, ¿cierto? Los que nos van a reemplazar, entonces pilas con eso. Bueno, eso por un lado. Ya también les subí la nota de la matriz. Bueno, lo otro, lo del ensayo. Revisé, bueno, ya subí todos los ensayos a Turnitin. Yo no sé si les había dicho, yo creo que sí, en las primeras clases, que todos los documentos escritos, pues a excepción del parcial, obviamente, yo los someto a Turnitin para revisar cuál es el nivel de coincidencia o de similitud entre los documentos fuente y lo que ustedes escribieron y cómo están haciendo la citación, ¿cierto? Digamos que entonces son dos revisiones. Una, la que arroja Turnitin, el análisis que yo hago en torno a las bases de datos y a las citas que ustedes realizaron. Y otro es en términos generales cómo ustedes están argumentando. Entonces lo primero que yo hago es revisar el nivel argumentativo y luego después hago, digamos, como el cotejo con Turnitin, pues para poder establecer una nota. Lo que yo les decía, creo que a ustedes les dije en algún momento que un ensayo muy bueno, pues no de este curso, sino de otros, ensayos muy buenos. Cuando yo voy a hacer la revisión con Turnitin, la contrastación, pues me doy cuenta que la mayoría es copiado y pegado, ¿cierto? Y que no fueron citados. Espero pues que en este grupo no pase eso. Apenas voy revisando el 50% de las revisiones en Turnitin. Entonces yo creo que mañana, finalizando la tarde, yo creo que ya todos tienen la retroalimentación de los ensayos. Muy importante, revisen esa retroalimentación de cara a que lo que vamos a desarrollar hoy y ese ensayo se van a complementar mucho porque hoy vamos a revisar el planteamiento del problema. Entonces, denme una esperita, mañana en la tarde les termino de hacer todas las revisiones. Voy en el 50%, me falta el otro 50% que es hacer el cotejo con la similitud que me arrojó Turnitin. Hasta el momento, ese 50% que ha sido sometido va bien, está como pasando la prueba. Sin embargo, yo soy muy acuciosa con esto porque si bien soy conocedora de que ustedes se esfuerzan por hacer un trabajo juicioso, riguroso, apegado a los lineamientos del docente, pues también es importante entender que el estudiante espera una buena retroalimentación, ¿cierto? Pues porque más que la nota, lo que les decía ahorita, es que ustedes se sientan retroalimentados. Ve, mira, saqué mala nota o no saqué la nota que esperaba, pero mira que la profesora me corrigió acá y aquí me di cuenta que estoy fallando, ¿cierto? Porque si no hay una retroalimentación, pues entonces el estudiante cómo aprende. Entonces denme una esperita, mañana en la tarde les termino de montar las revisiones. Solamente le voy a revisar a la persona que sometió el documento para que ya se compartan entre ustedes la información. Listo. Bueno, entonces, para iniciar la clase de hoy, muy importante, hoy vamos a ver lo que es el planteamiento del problema. Entonces tenemos que, digamos, como que recordemos en qué parte del problema estamos, ¿cierto? Ya hemos buscado en bases de datos, ya estamos como más familiarizados con la investigación, con la forma como buscamos, con la forma como hacemos las lecturas de los documentos. Ya tenemos de alguna manera el tema de investigación, ya nos hicimos unas preguntas que nos ayudan a abordar ese tema y a definir la pregunta de investigación. Ahora, muy importante, hoy vamos a ver el planteamiento del problema. Y de cara al planteamiento del problema hay que tener varias cosas claras. Y es, primero, el planteamiento del problema. Bueno, en general los problemas de investigación se construyen. Uno nunca el problema de investigación le cayó del cielo o se levantó a las 2 de la mañana porque encontró el problema de investigación. No, esas son cosas pues como etéreas y que no pasan en la vida real. O sea, realmente los problemas de investigación se construyen. ¿Y cómo así, profe, que un problema de investigación se construye? Pues fácil, yo tengo que empezar a determinar cuáles son los síntomas de mi problema, ¿cierto? Como hacer un tipo de diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de mi problema? ¿Cuáles son las causas del problema? Entonces, ahí muy importante entender qué es un síntoma y qué es una causa, porque a veces tratamos de asimilarlo, como que síntoma y causa es lo mismo. No, entonces tenemos que empezar a entender qué es un síntoma, qué es una causa. De alguna manera, cómo hacemos un pronóstico de ese problema, cómo hacemos un control del pronóstico, cómo formulamos realmente la pregunta de investigación y cómo al final hacemos una sistematización de la pregunta de investigación. Entonces, la idea es que hoy en clase podamos adelantar esto. Yo les voy a compartir, ustedes todos en Moodle tienen un documento que se llama el material del curso, un documento que se llama, espérenme, yo miro cómo le puse el nombre.
Matriz área problemática. Entonces, sobre esa matriz vamos a trabajar hoy. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Matriz área problemática. Ahí todos la están viendo. Sí. Listo, entonces esta matriz es la que vamos a desarrollar. Esta creo que es la antepenúltima, la penúltima actividad de seguimiento, de cara a que ya tenemos que empezar como después de esta. Les voy a poner otra de marco teórico y ya empezamos como a hacer la maquetación del trabajo final, ¿cierto? Que tiene otros apartaditos, pero digamos que esta es la columna vertebral del proyecto de investigación, ¿cierto? La matriz de planteamiento del problema. ¿Y por qué es la columna vertebral? Porque vuelvo y les digo, es realmente tratar como de desmenuzar ese problema, de construir sus partes, de mirar cada una de las limitantes que tiene, entre otras cosas. Entonces, ¿cuáles son digamos, como los apartados de este documento? Entonces, tema de investigación. Recordemos que el tema no necesariamente es la pregunta de investigación, ¿cierto? El tema de investigación es un tema. Entonces, es que el tema que yo tengo es sobre revisoría fiscal, entonces mi tema de investigación es la revisoría fiscal. Entonces, pilas, no confundamos tema de investigación con pregunta de investigación, no, porque mi tema de investigación puede ser la revisoría fiscal, pero mi pregunta puede ser, ¿cuál es el rol diferenciador del contador público en la revisoría fiscal? Por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, miren que es distinto un tema de investigación a una pregunta de investigación. De donde dice tema de investigación, solo vamos a poner el tema de investigación. Ahora bien, cuando les estaba diciendo ahorita el planteamiento del problema, que los problemas de investigación se construyen, es muy importante tratar de identificar el síntoma y la causa de mi problema de investigación, porque ambos factores, tanto síntomas como causas, me van a determinar la situación actual del problema. Entonces, ¿qué me dice aquí en síntoma? Aquí les puse la explicación. El síntoma se convierte en la variable dependiente. ¿Y qué quiere decir el síntoma? Hechos o situaciones que se observan al analizar el objeto de investigación. Muy importante. Objeto de investigación, objetivo de investigación es el tema en general, ¿cierto? El tema grande que estamos tratando. Entonces, pilas. El síntoma es como lo más superficial que yo puedo identificar de un problema, o sea, lo más superficial, es decir, sin irme yo a como los pormenores o a leer mucho del tema, el síntoma es lo que aparentemente, digamos, es como lo más grave. Y yo aquí siempre pongo un ejemplo muy coquito que creo que esto les ayuda un poco más como para entenderlo, y es cuando yo voy al médico porque me siento indispuesta y yo tengo un dolor de cabeza muy intenso. Entonces el médico me pregunta que yo por qué voy, que cuáles son mis síntomas. Entonces yo le digo al médico que mis síntomas son, pues que tengo mucho dolor de cabeza o un dolor de cabeza intenso. Mire que el síntoma es lo más aparente de que digamos que tiene el problema. Y lo más aparente, pues para este caso es un dolor de cabeza. Yo no podría decir todavía a qué se debe el dolor de cabeza, porque el médico lo que me está preguntando es inicialmente el síntoma, ¿cierto? Lo más superficial del problema. Ahora, el síntoma, digamos que lo más superficial es una grande categoría del problema, pero luego entonces tenemos que entrar como a describir un poco más esas causas del problema, ¿cierto? Y las causas al final en toda la investigación se van a convertir en las variables dependientes. Entonces la causa, que acá también les puse, bueno, acá sí les puse, listo. Les puse la explicación, sí. La causa son los hechos o situaciones que se producen por la existencia de los síntomas identificados, ¿cierto? Es decir, que la causa es la explicación de ese síntoma. ¿Por qué se produce el síntoma? En este caso, para el ejemplo puntual, ¿por qué se puede producir un dolor de cabeza intenso? ¿Quién me quiere decir algunas causas de por qué uno puede tener un dolor de cabeza intenso? Supongamos que acá todos somos médicos. Estrés. Muy bien, estrés. La presión, profe. Eso, súper, la presión alta, el dolor de cabeza es un gran síntoma, súper, ¿qué más? Un aneurisma. No sé, digamos que pongamos esas tres, aneurisma, estrés y presión, ¿cierto? La presión. Entonces, miren que la causa implica un nivel de abstracción superior, implica un nivel de conocimiento superior, ¿cierto? Que yo solo con el síntoma, pues no puedo, digamos, como explicar un poco más, ni dar como ese detalle, a nivel de detalle. Entonces, muy importante, recuerden, el síntoma para su problema de investigación es la parte más superficial del problema. Y la causa en la parte más profunda. Entonces pudiéramos decir que por cada síntoma pudiéramos encontrar una causa.
Entonces, lo ideal para hacer este proyecto de investigación es que identifiquemos 4 posibles síntomas de ese problema y por cada síntoma una causa. Listo, a cada síntoma le vamos a hacer una causa. Entonces, el síntoma y la causa requiere que usted ya haya leído sobre el problema de investigación. Entonces, por eso es muy importante lo que hemos venido trabajando con las matrices de búsqueda, esos documentos que ya hemos venido dejando ahí como repositorio, ¿cierto? Como gestores bibliográficos, muy importante que ahorita los vamos a retomar, a leerlos nuevamente y a tratar de mirar si en esos documentos que hemos leído sobre el tema de investigación, pues podemos encontrar los síntomas y las causas del proyecto que estamos trabajando. Listo. Ahora, preguntas de alguno de los dos, de síntomas y causas. ¿O está todo claro? Profe, si nos coloca un ejemplo no tan con dolor de cabeza, sino con, por ejemplo, con, no sé, tributaria, pues no sé. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, uno de... Espérenme, chicos, porque me está sonando esto. Vamos a poner uno de planeación. Puede ser planeación tributaria. Entonces, el síntoma puede ser una mala planeación tributaria. Ahora, dígame las causas de una mala planeación tributaria. Falta de información o Puede de ser, conocimiento. puede ser mala o deficiente. Espérenme, chicos, un momento. Espérenme un momento. Hola.
Chicos, ahora sí, es que me llamó mi jefe, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les estaba diciendo, la compañera dijo por acá, esperen, les voy a compartir pantalla, todavía la están viendo, que les diera un ejemplo real, pues como más contable. Entonces estaba diciendo que mala planeación tributaria, podemos poner deficiente planeación tributaria, porque esa mala me parece deficiente planeación tributaria mejor, ¿cierto? Bueno, entonces deficiente planeación tributaria. Entonces alguien me estaba diciendo por aquí alguna de las causas. Creo que me dijeron poco conocimiento. ¿Quién me dijo algo de conocimiento para que me repita por? Profe, una sería como la violación como de las leyes o de las normas que están establecidas, pues como en Colombia, pues ya con estatutos y esas cosas ya en el Congreso y así. Porque a veces como que desconocen como ciertas cosas, como lo que pasó en esa cuarentena, que hicieron unas cosas y al último tuvieron que cambiar porque desconocían ciertas normas. Bueno, puede ser eso. Entonces, mire, acá les puse un síntoma, es la deficiente planeación tributaria en la empresa, ¿cierto? Usted se da cuenta, usted es un contador nuevo y lo contratan nuevo en una organización, ¿cierto? Y usted de entrada hace un diagnóstico de la empresa y se da cuenta que tiene una deficiente planeación tributaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ay, alguien tiene el micrófono abierto. Entonces se da cuenta que tiene una mala planeación tributaria en la empresa, pues porque primero la empresa está pagando impuestos que no debería, o sea, no hay una correcta planeación de la parte impositiva en la organización, ¿cierto? Por múltiples factores que usted evidencia. Entonces, una de las causas que la compañera, ya no sé quién fue la que dijo ahorita, hablaba algo del conocimiento. Entonces, pudiéramos complementarlo. Conocimiento limitado de la actividad económica de la empresa. Puede ser de la actividad económica de la empresa. Esa puede ser un en términos de conocimiento. Ahora el compañero estaba hablando de violación de la norma. Sí, profe. Bueno, entonces, pero no sé, a mí esa palabra violación no me gusta, como... Profe, la mala Profe, más causación de los fácil, impuestos. profe, más fácil diría que falta de conocimiento del estatuto. Una mala interpretación. Es que saben que yo Mala creo que interpretación del estatuto tributario. mala interpretación de la norma puede ser mala interpretación de la norma. Miren, es que aquí rápidamente les digo, lo que está pasando en el país acerca de con la pandemia de acerca en el sector empresarial, esto ha evidenciado muy mala planeación financiera en las empresas, muy mala planeación tributaria, mala gestión de los contadores, mala gestión de los administradores. Y adivine quiénes pagan, los empleados, porque lo más fácil es echar a la gente. Entonces, a veces la empresa venía mal, no voy a hablar de forma general, pero lo que uno ha evidenciado, la empresa venía mal. Entonces, claro, esta crisis lo que hizo fue acrecentar esta crisis. ¿Y qué hacen las empresas? Pues de alguna manera tienen que recortar personal porque es la más fácil. Entonces, miren lo importante que la empresa se rodee de buenos asesores. Entonces, por ejemplo, la mala interpretación de la norma pudiera ser. ¿Quién más me quiere decir alguna causa de esa deficiente planeación tributaria en la empresa? Profe, no, algunas veces hay exceso de presión para el trabajo y quedan muchas cosas que se quedan no se contemplan, porque muchas veces uno necesita tener informes a tiempo para poder a partir de ahí. Entonces, yo digo que la presión y la falta de tiempo impiden que se haga un buen trabajo. Entonces puede ser como, aquí puede ser como tomar, a ver, no sé si, bueno, pongamos la presión y la falta de tiempo por cumplir con algunos informes e impuestos. O sea, porque es que el contador siempre trabaja para allá, o sea, todo es para allá, todo es urgente. Aquí se me ocurre una que también puede ser como falta de objetividad y de profesionalismo de algunos profesionales contables. Falta de objetividad y de profesionalismo. Otro puede ser, aquí se me ocurre como presión del gerente. ¿Cómo le ponemos aquí? Lo que quiero decir es como que a veces la gerencia presiona algún tipo de decisión y perdemos como de vista que el que sabe del tema es el contador o el director financiero o el director de tributario, no sé, como esté en cada empresa. ¿Cómo le pudiéramos poner aquí? Presión del gerente. El gerente siempre, o ellos siempre quieren es que no pagar nada. O sea, Frente
al pago del impuesto. Entonces, miren que muy importante, miren que la causa de alguna manera precisa más ese síntoma, o sea, se adentra un poquito más, hay que tener un poco más de conocimiento. Entonces, este planteamiento o esta matriz del área problemática no se construye solamente con lo que uno piensa, porque hay que construirla con unas bases más sólidas. Aquí lo estamos haciendo como de manera más improvisada, pero es para explicar, pero de alguna manera esa matriz de área problemática sí tiene que ser un poquito más de un conocimiento de causa verdadero. Por eso es muy importante que utilicen los documentos que consultaron en las bases de datos y otros documentos adicionales que vamos a ir fortaleciendo en el camino. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta era con este ejemplo? ¿Alguna pregunta frente al síntoma y la causa? No, profe. Listo. Ahora encontramos la parte de consecuencias. Si el problema permanece, que eso de alguna manera se vuelve como un pronóstico. Y encontramos el control del pronóstico o los objetivos concretos que van a ayudar a solucionar el problema. Entonces vamos a ver el primero. Consecuencias si el problema permanece. Entonces dice, situaciones que pueden presentarse si se siguen manifestando los síntomas y las causas del problema. Entonces, por ejemplo, para esta causa, ¿cuál pudiera ser una consecuencia? ¿Cuál creen ustedes? Conocimiento limitado de la actividad económica de la empresa. ¿Cuál sería una consecuencia en el tiempo si esta causa no se ataca? Profe, pago de sanciones, multas. Ah, muy bien. Sanciones, multas. Profe, una información no real, una Eso, sí. contabilidad atrasada, errónea. Eso. Información que no se apega a la realidad. Yo acá pues poniéndole más bonito, que no se apega a la realidad contable e impositiva. Listo. Mire que uno puede seguir aquí encontrando muchas consecuencias, ¿cierto? Entonces uno pudiera decir, listo, por cada causa, pues vamos a escribir una consecuencia. Si esto en el tiempo no se ataca, pues ¿qué puede pasar? Porque realmente con la investigación lo que queremos es atacar esa consecuencia y generar un plan de acción contingente que nos permita de alguna manera sobresalir de esa causa, atacarla, generar algún plan de acción. Entonces, si la consecuencia es la situación que puede permanecer en el tiempo si yo no la ataco, ¿cuál sería un objetivo concreto que me ayude a dar solución a este problema? Porque en esencia la consecuencia se vuelve en un problema. ¿Cuál sería un objetivo concreto si en esta columna me están diciendo objetivos concretos que ayuden en la solución del problema? Acciones por las cuales el investigador puede anticiparse y controlar las situaciones identificadas en los síntomas, en las causas y en las consecuencias. ¿Quién me dice cuál sería un objetivo concreto para disminuir? Capacitaciones, por ejemplo. ¿Cómo me dices? Capacitaciones. Personal. Listo, capacitaciones continuas al personal frente a la norma y los cambios que ésta presenta. Profe, el más sentido de pertenencia con los contadores, con las personas que tienen los auxiliares que son los que hacen la contabilidad, los contadores ya se entienden mucho. Muchas veces conocen más la contabilidad del auxiliar que el mismo contador. Eso. Entonces, esa me parece una. Aquí acabo de caer en cuenta de algo y es que si me piden un objetivo, ¿cómo tengo que iniciar? ¿Con un qué? Con un verbo. Eso, en infinitivo. Entonces no puede ser capacitación, sino capacitar. Capacitar de manera continua. El personal. Ajá. Eso, entonces el personal frente a la norma y los cambios que ésta presenta. Súper. Ahora, el compañero nos decía que el contador como que no delegue tanto. Yo siento que es que a veces el contador delega mucho y pierde de vista la integralidad del negocio que está manejando. ¿Cómo pudiéramos volverlo objetivo? ¿Qué verbo le podríamos poner ahí al iniciar? Supervisar continuamente. Bueno, supervisar, bueno, pudiera ser continuamente con los procesos contables de la organización. Empoderar
Empoderar a los contadores en la resolución de problemas de carácter impositivo. Porque miren, si el contador es el que sabe, ¿por qué o sea, sí se supone que el gerente tiene que tomar la última decisión, pero que realmente el contador se vuelva tan una persona de la mano del gerente que le pueda confiar y le tenga criterio y credibilidad lo que dice el contador? Entonces, eso es como Profe, primordial, señora. tengo una inquietud referente a lo que usted está hablando, pero es que hay veces que los auxiliares, sí, está bien, el auxiliar muchas veces sabe muchas cosas porque él es el que maneja la parte de los documentos, ¿cierto? Y él da la información y él es el que sabe qué le debe a fulano, qué le deben a perano, quién debe aquí, quién debe allá. Día a día. Sí, pero es que hay veces que el contador llega y sabe que la información está mal procesada. Sí. Entonces el auxiliar se molesta, se enoja, que porque el contador le está diciendo, bueno, la información tiene que quedar de esta manera, ¿cierto? Se sabe que el contador está capacitado para la labor que está desarrollando, ¿cierto? Y a veces el auxiliar se cierra porque el auxiliar dice, no es que yo sé más que el contador, y no es que sepa más que el contador, o sea, es también, yo pienso que es de parte y parte, profe. Sí, sabes que es muy importante lo que dices, y es porque uno no puede perder de vista, pues que uno no conoce todo el negocio. O sea, uno está haciendo un proceso y uno se apasiona con él y digamos que lo hace de la manera eficiente y obviamente, pues digamos, cuando entra un profesional a hacer esa criticidad frente al proceso, pues de pronto al auxiliar no le guste, ¿cierto? Y todos hemos pasado pues por ese momento de la vida en el que somos auxiliares. Pero todos los que están aquí van a ser contadores y van a tener procesos a cargo. Y cuando ustedes sean contadores van a tener una visión más general y más global del proceso. Entonces van a tener de alguna manera que saber enrutar, cómo no hacer sentir mal al otro en el proceso que hacen y decir que lo que hace no es valioso, pero decirle que finalmente las decisiones se toman en otras esferas, ¿cierto? Porque se cuenta con más información, con más experiencia, ¿cierto? Entonces yo creo que va más orientado a eso. Profe. Señor. Pues si la otra compañera ya no va a hablar. Profe, tengo una duda con respecto a los objetivos. Señor. Vea, usted, ahí nos estamos enfocando, es porque estamos hablando de, digamos, de unos síntomas que están hablando de una deficiente planeación tributaria, es decir, de algo malo. Pues supuestamente estamos haciendo un estudio de algo en general que puede ser tanto bueno como tanto malo. Entonces, si nuestro estudio no es para buscar eso algo malo, sino es algo positivo, digamos un ejemplo, algo pues que no sea de nosotros, digamos como energías renovables, pues algo para que todos entiendan. Entonces, si estamos tratando de hacer un tema de investigación, de decir como todas las potencias y todas las cosas que tiene positivas convertirse a energías renovables y cosas así, en objetivos no vamos a corregir nada porque supuestamente estamos buscando todo lo positivo. Entonces ahí colocaríamos como las metas, ¿o qué? Bueno, acabas de decir algo muy importante, pero bueno, para allá vamos. Mira, tú me dices que hagamos algo positivo, pero mira, de hecho el síntoma principal del problema es la deficiente planeación tributaria. Mira que la deficiencia es un adjetivo calificativo que me está calificando ¿qué? La planeación, que es una mala planeación. Otra cosa que yo pudiera decir, o sea, de aquí lo que quiero también que me entiendan es que el síntoma por sí solo, pues no es el tema de investigación, ¿cierto? O no es la pregunta de investigación. Simplemente son varios síntomas que yo estoy identificando en mi proyecto. Pero bueno, con el ejemplo que tú pones, normalmente los objetivos de investigación están de cara a generar conocimiento, ¿cierto? Un conocimiento superior en un tema determinado. Aquí vamos a hacer unos objetivos concretos frente a estos que estamos viendo, síntomas, causas, pero cuando ya estemos construyendo de manera más precisa los objetivos del proyecto, que puede ser incluso los que están aquí, pero un poco más ajustados a la realidad y con la revisión pues como de la profe que yo los esté acompañando, pudiéramos entrar a mirar directamente cada uno de los casos. Pero si tú me estás pidiendo aquí como un ejemplo de un objetivo que esté apuntándole a un tema que no sea malo, es más o menos lo que yo te entiendo en la pregunta, que no sea algo malo. Bueno, entonces pudiera ser como en uno de los síntomas el crecimiento constante en energías renovables que ha mostrado América Latina en los últimos 5 años, ¿cierto? Ahí estamos, que América Latina ha mostrado en los últimos 5 años un crecimiento, ¿cierto? En investigación en energías renovables. Eso es un síntoma positivo.
¿Cuáles son esos, por ejemplo, hagamos la causa de ese síntoma que estoy diciendo? Crecimiento constante en América Latina en los últimos 5 años de las energías renovables. ¿Cuál sería una causa? El calentamiento global. Sí, ok. El cuidado del planeta. Bueno, me gusta más para entonces crecimiento, energías renovables en América Latina. Listo. Causas. Entonces, claro, el calentamiento global, que de alguna manera el calentamiento global nos está como empujando a que pensemos en cómo de alguna manera no impactamos unas energías que impacten menos el planeta, entonces puede ser calentamiento global, está bien. ¿Cuál dijo la compañera? Vamos a borrar esta Cuidado del parte. planeta. Sí, cuidado del planeta. Listo. Vamos a bajar acá, listo. Ahora, dígame en una consecuencia. Digamos que aquí no es un problema, pero de alguna manera sí tenemos que evidenciar si este crecimiento de energía renovable en América Latina permanece, ¿qué puede pasar? Pues no en América Latina, pero podemos decir que el deterioro de los árticos, no sé, algo así. No, yo pensaría que eso sigue siendo una causa. Recuerden que como estamos mirando que sea una consecuencia, y acá el problema como tal no es un problema, sino que lo que vamos a identificar es el crecimiento de esa energía renovable en América Latina. Tenemos que pensar la consecuencia de manera distinta. Sería como, digamos, como el desplome del petróleo o algo así. Puede ser, porque ya no va a ser la principal fuente, sí señor, muy bien, la tiene clara. ¿Se ve que está en un proyecto de eso? No, es verdad que no, solamente que lo tomé así general, es para que no nos enfoquemos como en algo tan específico, sino como para tener un conocimiento global. Está viendo paradigmas con Claudia, diga la verdad. No, no. Bueno, desplome del petróleo puede ser que nos volvamos una potencia, ¿cierto? América Latina se convierta en una potencia. Pues aquí estamos hablando desde la irresponsabilidad porque no conocemos el tema, ¿cierto? Que América Latina se convierta en una potencia mundial en el desarrollo de energía. Desarrollo de energías más limpias, pongámoslo acá, energías más limpias. Listo. Y por ejemplo, pongámosle aquí entonces un objetivo concreto a este síntoma, a esta causa, para atacar esa consecuencia. Profe, la inversión, por ejemplo, en universidades, en ingenierías ecológicas. Súper, mejorar la inversión en los grupos de investigación de las universidades, súper, porque ahí es donde se gesta la investigación, súper. Miren que de alguna manera uno construye esta matriz de la problemática cuando uno ya ha leído con detenimiento, con conciencia, con criterios sobre el tema que va a investigar. Porque mire que así, si uno no lee sobre un tema, a veces le cuesta conceptualizar. Entonces, cuando uno ya tiene una lectura general, por ejemplo, de planeación tributaria, que es mi tema de investigación, pues de alguna manera yo ya con más sentido y principio de realidad puedo decir qué es un síntoma, cuál es la causa asociada, cuál es la consecuencia asociada a esa causa y cuál es un objetivo concreto con el cual yo puedo mitigar esa consecuencia en el futuro o en el tiempo. Ahora, hasta aquí... Ahí con los síntomas solamente ponemos uno, ponemos varios síntomas. Pues no. De las demás yo sé que son varias, pero en los síntomas ponemos uno nada más. Pues a ver, depende del problema, es que depende de cada investigación. Yo quisiera que identificáramos de 4 a 5 síntomas y por cada síntoma una causa, pero puede pasar que usted con un síntoma me genere 5 causas. Es que depende de cada uno de los problemas. Ahí ya miraríamos el particular, ya miraríamos cada caso en específico cómo les va. Okay. Hacer el ejercicio a ver qué tal van identificando ustedes los síntomas y las causas. Pero pudiera ser, pues no, me parece que pudiera ser flexible en eso, no tengo problema con eso. Bueno, ahora,
Tenemos síntomas, causas, consecuencias y objetivos concretos que van a ayudar a solucionar ese problema. Ahora nos encontramos con la formulación del problema, es decir, defina la... Ay, pucha, me perdí acá. Defina la pregunta principal de investigación. Aquí, muy importante, la pregunta principal de investigación, y espero que estén ahí tomando nota, la pregunta principal de investigación, muy importante, la pregunta siempre tiene que ir con un cuestionamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que con un cuestionamiento? Pues tiene que empezar qué, cómo, para qué, cuándo, por qué. O sea, cualquier pregunta de investigación tiene que iniciar con un cuestionamiento. Entonces, pilas ahí. Deben iniciar con un cuestionamiento. Y la pregunta de investigación en esencia no tiene respuesta. La respuesta se va a construir en el tiempo. Muy importante, profe, ¿cómo que no tiene respuesta? Pues sí, no tiene sentido que usted haga una pregunta que es de fácil respuesta, porque entonces ¿para qué va a hacer todo un método científico? ¿Para qué va a hacer un proyecto de investigación si usted ya sabe al final qué respuesta va a obtener? La idea de una pregunta de investigación es que usted se pregunte algo distinto, que usted trate de indagar sobre algo que de pronto no se ha desarrollado de manera general. Un ejemplo de una pregunta que tenga respuesta rápida. ¿Cómo sé si yo como contribuyente tengo que declarar renta este año? ¿Ustedes creen que eso es una pregunta de investigación? No, yo voy al estatuto tributario y reviso, o voy y me consigo un contador que me haga la declaración y me dice. O sea, las cosas que son como de solución inmediata, o por lo menos en el corto plazo, pues no son preguntas de investigación. Una pregunta de investigación implica un nivel cognitivo superior, una búsqueda en bases de datos, una lectura juiciosa, detallada, una revisión, un trabajo de campo, ¿cierto? Implica algo más. Entonces, pilas con la pregunta de investigación. Primero, que empiece con un cuestionamiento: ¿qué, cómo, para qué, cuándo, dónde, por qué? Que no sea una pregunta que usted fácilmente se responda, porque pues no tendría sentido hacer un proceso de investigación, ¿cierto? Eso básicamente como la pregunta de investigación. Y que sea una pregunta que tenga un contexto, o por lo menos como un territorio donde yo lo vaya a aplicar. A ver, les pongo como un ejemplo. ¿Cuál ha sido la incidencia del IVA en las personas? Eso queda como muy amplio. ¿En qué personas? En las personas de estrato 2 y 3 o de 3 y 4 en la ciudad de Yopal. Si bien, o sea, hagamos una pregunta que tenga un contexto, que tenga una población, que yo la pueda ir como reduciendo, segmentando como la pregunta. O sea, no sé, como preguntas tan generales, como tan amplias que uno dice, pero esto como que es mucho y no es nada, como que están demasiado generales. Listo, ¿me hago entender? Sí, profe, estaba tomando nota. Bueno. ¿Lo otro es que están dormidos o todo ok? Ok, profe. Bueno, es que unos sin velos, pues eso es muy duro. Bueno, ¿dónde estaba yo? Se me perdió el cosito. Aquí. Bueno, ahora, por último, ojo aquí, sistematización del problema. Subpreguntas que responden la pregunta principal. ¿Cuál es la pregunta principal? Esta, ¿cierto? Entonces usted va a hacer una pregunta de investigación y después en la sistematización del problema va a hacer ¿cuántas preguntas? 3 preguntas específicas, ¿cierto? Que respondan a pregunta general. Profe, ¿cómo así? Entonces, si yo tengo que en la pregunta específica, ¿cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto del IVA en la canasta familiar de las personas de Medellín, de los estratos 5 y 6? ¿Cuáles subpreguntas me tendría que hacer o cuáles pequeñas preguntas me tendría que hacer para responder la pregunta general? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tendría que preguntarme yo o qué preguntas tendría que hacer para responder esa gran pregunta que estoy haciendo del impacto del IVA en la canasta familiar? ¿Qué porcentaje? Si la, ¿Cuáles son los ingresos promedios de la población? Eso, súper, muy buena pregunta, eso es. Por acá Jenny iba a decir otra cosa. ¿O quién era? yo, profe, si han
disminuido pues como las ventas en los almacenes de cadena o en las... Eso, me la cogieron, muy bien. O sea, son esas subpreguntas que, como esos argumentos que yo tengo que tener, pues para responder esa pregunta general, porque es que es una pregunta que ustedes están viendo, es mucho, o sea, mirar, identificar el impacto del IVA en la canasta familiar implica que yo revise el ingreso promedio de los colombianos o de la población en la que yo vaya a impactar, o sea, hacer esa revisión juiciosa. Entonces, en las subpreguntas, pilas, por aquí alguien más tiene la mano levantada, es que, ¿por qué no me aparece? ¿Quién es esta que me está levantando la manito? ¿Darmila o quién? No. Profe, y podría seguir con los ejemplos como con los que veníamos arriba de los tributarios, por favor. No, señor. Bueno, entonces voy a ponerles acá el ejemplo. Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, de la planeación tributaria. Vamos a formular el problema. Estamos diciendo que deficiente planeación tributaria en la empresa. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Cuáles son las causas de la deficiente planeación tributaria en las empresas manufactureras de la ciudad de Medellín? Lista la pregunta. Ahora, construyamos 3 subpreguntas. La primera, ¿quién me ayuda? Calidad del producto. ¿Cuál es la calidad del producto? Pero no sé si la calidad del producto está asociada a la deficiente planeación tributaria. Me atrevería a decir que aquí las subpreguntas son de corte más administrativo, en aras de atender esa gran pregunta. Como mala preparación de los contadores o del personal administrativo o contable. Espérame que me hablaron por allá 2 al tiempo. ¿Quién estaba hablando primero? Que es que no, cuando comparto pantalla no me deja ver quién me está hablando. Maida, dime. Maida, sí. Que de pronto es mala preparación de los profesionales encargados. Bueno, entonces, ¿qué nivel de formación y experiencia? ¿Qué nivel de formación y experiencia tienen los profesionales contables encargados de las áreas de impuestos en las empresas? Y vuelvo a poner toda esta... Ay, quedó la primera pregunta. Segunda, ¿quién nos quiere decir que se le ocurre aquí como segunda pregunta? Por ejemplo, si se manejan, pues no sé, como revisiones periódicas o control interno o algo así. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿qué controles o cuáles son los controles? ¿Cuáles son los controles que se llevan a cabo? En las que se llevan a cabo después. A ver, ¿cómo lo ponemos acá? ¿Cuáles son los controles que se llevan a cabo para mitigar los riesgos tributarios en cada uno de los procesos? En cada uno de los procesos en las empresas manufactureras de Medellín. Listo. Y tercera subpregunta. Profe, yo diría que cuáles son las variables que inciden en esta deficiencia. Uy, súper, sí señora. Están volando. ¿Cuáles son las variables que inciden en la deficiente
Planeación tributaria y volvemos a poner. Listo. ¿Qué ahorita la tarea? ¿Sí ven lo fácil que se hace? Les subo este ejemplo. Sí, profe, porfa. Sí, profe. Listo, aquí ya quedó lista la tarea. Entonces, si ven, miren que uno hace esto en la medida que uno cuente con toda la información que haya leído, porque si no le queda muy difícil. Entonces, ¿cuál es el reto de hoy, de esta clase? En esta horita, ¿qué nos queda? ¿Cuánto nos queda? Nos queda media horita. En esta media hora, ¿qué nos queda? Media hora, una hora, que le trabajemos a esta área problemática. Yo les voy a subir. Les voy a poner esto aquí porque esto voy a ponerles en otro color, que recuerden que esto fue de otro ejemplo. Aquí estoy, no estoy diciendo, profe, ¿eso por qué está ahí tan raro? Este rojito. Y ya se los voy a subir a Moodle para que tengan ahí como el ejemplo y se puedan basar en él. Entonces la idea es que empiecen a trabajar ahí con sus compañeros, bien juiciosos. Yo voy a estar aquí conectada para atenderles las inquietudes, para que empiecen a trabajar y dejen eso hoy muy adelantado. Y mañana sin falta en la tarde ya pueden revisar en Moodle cómo les fue con el ensayo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y esto es para entregar cuándo? Pues cuándo hay que subirlo. Yo diría que podemos, porque es que esta no hay que subirla porque de aquí vamos a sacar un texto que es planteamiento del problema. Entonces, esta la pudiéramos tener lista para dentro de 8 días, porque dentro de 8 días vamos a empezar como a argumentar y a escribir eso que está aquí. Aquí no hay necesidad como de conceptualizar tanto, es más bien como tener los conceptos principales. Aquí no hay tanto como, no conceptualizar, sino redactar. Aquí no tendríamos como que redactar tanto, es más como conceptos grandes, generales. Cosa que después, en la semana entrante, que ya empecemos a hacer el planteamiento como es, juicioso, pues como de manera sucinta, tengamos elementos importantes para hacerlo. Entonces, este es que lo tengamos listo dentro de 8 días. Si ustedes quieren que yo les dé una revisión, que, profe, como hoy, pues me lo pueden mandar, yo les reviso, pero no es que me lo tengan que mandar, ¿cierto? ¿Quién me estaba preguntando por acá? Yarlen ya me preguntó, o tienes la manito alzada, Yarlen. Ah, bueno, ¿ya la bajaste o qué? Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, entonces ya les voy a subir este ejemplo a Moodle para que inicien a trabajar, ¿listo? Profe, yo la alcé para decirle que yo había llegado tardecito, pero que ya llegué. Ah, bueno, señorita, está muy bien. Listo, Yarlen, ¿quién más por acá me estaba hablando? Bueno, entonces les voy a subir esto a Moodle. Esperen que no se nos vaya a ahorrar esto. Y vayan pues trabajando ahí en los grupitos. Pero apenas podemos desconectar o seguimos conectados. Si quieren se pueden desconectar. No hay problema. Yo me voy a quedar aquí conectada para los que tengan como inquietud, pero no hay problema con que se desconecten. Espérenme, antes de que se desconecten, yo bajo la lista de asistencia. Listo, ya se pueden desconectar los que se quieran desconectar. Igual yo quedo aquí conectada para aclarar dudas o bueno, hacer revisiones si necesitan.
Chicos, listo. Entonces, vamos a terminar la clase por el día de hoy. Porfa, si tienen dudas en el transcurso de la semana, me cuentan por el grupo de Teams o me pueden escribir, listo. Recuerden que eso no hay que entregarlo, pero sí hay que tenerlo muy adelantado de cara a que tenemos que trabajar la próxima clase en el planteamiento como tal ya adscrito al proyecto, listo. Vale, profe, de una. Listo, chicos, que descansen pues. Buenas noches. Igualmente, chao. Chao.